Muy buenos días a todos. Les hablo desde Sudamérica. Hoy es 2 de abril del año 2025. Estoy ubicado en Bolivia, específicamente en Sucre, y voy a comenzar contándoles mi exposición en esta oportunidad. Está dirigida a la nueva crisis de Irán. Los parágrafos que desarrollaré en esta oportunidad se van a efectuar de la siguiente manera. Señalaré los efectos retroactivos del COVID y la muerte de Soleimani, un estatus in cuestiones de la guerra en Ucrania y el papel de la administración Biden-Harris, en conexión el fin de un proceso anunciado, el tratado de proliferación de uranio y la salida de Estados Unidos. Llega Trump a Camp David por segunda vez. Finalizaré con una primera crónica de una muerte anunciada. Es la muerte del Ayatollah Ali Khamenei. También señalaré los últimos coletazos de la dinastía Pahlavi en Nueva York y en París. Y terminaré con otra crónica de una guerra anunciada. En este caso es la idea de defender por qué Estados Unidos debe iniciar una invasión terrestre en territorio iraní en el menor plazo posible. Para ello me voy a remitir a un papel de introducción con una cita textual de la prensa boliviana del año 91, que señala textualmente: la Unión Soviética desaparece para dar paso a varias naciones. Del gran Estado se pasó a una mancomunidad de estados independientes. A Mikhail Gorbachev le correspondió firmar el acta de defunción. Boris Yeltsin fue el gran protagonista de este cambio. Esta nota, este titular, corresponde al aniversario número 15 del periódico La Razón, uno de los más antiguos de Bolivia, de la reciente democracia boliviana, y es de 20 de agosto y de 9 de diciembre. En este titular está el presidente de ese momento, Boris Yeltsin, y está el presidente de Ucrania y está el presidente de Bielorrusia. ¿Por qué señalo este titular? En este titular, la Unión Soviética se revela ante Occidente, ante el mundo, señalando un camino al neoliberalismo. Y este camino al neoliberalismo, como reforma económica y como proyecto político, hace de la Duma una suma de resultados históricos que terminan en el 91. Desde el año 2000 para adelante, es decir, 10 años, un poco más, un poco menos, ha resurgido un nacionalismo ruso a través del presidente Putin. En esta introducción quiero remitirme a la tesis del momento leninista como el proyecto emancipatorio y el proyecto socialista de la Unión Soviética, que culminó no en esa fecha, ni siquiera en los años 80. Terminó antes, terminó en los prolegómenos de la Guerra Fría. Terminó quizá antes del año 1970. Terminó en las administraciones del secretariado del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y quiero remitirme al momento leninista como el momento del presidente Putin para entender una Rusia de ahora, una Rusia de ese prolegómeno y la Rusia que se develó con la globalización, con el mundo occidental y con el capitalismo entre los años 80 y los años 90, sin poner una fecha precisa. Esto me permite continuar con esta exposición señalando los alcances que ha tenido
una publicación mía hace 2 días atrás, señalando un símbolo que es un símbolo de la Iglesia Católica, un símbolo de la Iglesia Ortodoxa rusa, sobre todo de la Iglesia Ortodoxa de Azerbaiyán, de la Iglesia Apostólica Armenia, que es San Cirilo de Alejandría, quien consagra estos países, pero no por su persona, sino por las iglesias históricas de estos países, consagran a la Virgen María a sus pueblos. Es fundamental entender la irradiación del cristianismo y del cristianocentrismo a Rusia, fundamentalmente para ampararme en estos motivos. Volviendo al tema, me referiré a los efectos retroactivos del COVID-19 y la muerte de Qasem Soleimani. Para esto me voy a remitir a una norma muy específica que proteja mis datos personales, que es la Constitución Política de México, reformada el 2 de diciembre del año 2024, y la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado mexicano de 12 de junio del 2002. Fundamentalmente me voy a dirigir a los artículos 50, 31, incisos 14 y 15, con sospechas de inconstitucionalidad de acuerdo con la Constitución mexicana, por ejemplo, en sus artículos 118 y su artículo 25, por señalar algún elemento que ampare la protección de los derechos de autor. Con este elemento desarrollaré la idea del COVID-19 sobre estadísticas en el Seguro Social o Social de la Unión Americana. Como ustedes saben, por fuentes escritas, por fuentes digitales, por una prensa comunicativa, el año 2019 y 2020 se generó una crisis sanitaria a nivel mundial. Puntualmente en los Estados Unidos, las cadenas noticiosas, citaré CNN en español, CNN en inglés, otras cadenas Reuters digitales, han hablado no solamente de tendencias, sino de población estadísticamente medida y de la mortalidad debido al COVID-19 y debido a una política sanitaria en el final de la administración de Donald Trump el año 2019. Estas cifras se han acercado a los 2 millones de muertos por el COVID-19. Estos números afectan al Social. El Social es una organización estatal del Seguro Social que tiene otro grupo de estadísticas y otros registros de gente asalariada, cuenta propista, que tiene un seguro social y que perdió el seguro social, que dejó los aportes, que dejó de pertenecer al social por esta crisis. Que esta crisis ha llegado a poblaciones cesantes y vulnerables en toda la Unión Americana, en los 51 estados de la Unión Americana. Este antecedente se reúne en los próximos 5 años para entender la crisis de misiles de Israel y de Irán, la crisis del estrecho de Hormuz, con presencia de portaaviones americanos, y nos hace posible deducir la necesidad de generar una invasión terrestre en los siguientes meses por parte de cualquier administración del gobierno de los Estados Unidos. Hasta hemos señalado una consagración de la Virgen María, una Virgen universal, a iglesias que no están en comunión con Roma,
a iglesias que están en comunión con Roma y a naciones que están en comunión con Occidente. Me referiré a la muerte de Soleimani. Soleimani estaba en Siria y fue abatido por un conflicto geopolítico que responde al líder de las fuerzas Quds de Irán, que se ha irradiado hasta el Yemen del Sur y que me imagino que está presente en Sudán del Sur y está en el Sahel del África. Por supuesto que ese año Donald Trump señaló que ese operativo lo llevó a una ciudad iraquí para decirle al gobierno ruso, al gobierno de Vladimir Putin, que los días del gobierno del presidente Al-Assad estaban contados. Y el preconflicto fue una alarma señalar la muerte de Soleimani. La muerte de Soleimani llega a días que se expande el COVID-19 en ciudades de la China, específicamente en ciudades de Shanghái, en ciudades del mar de la China y de la República Popular China. A días fue un hito para la conspiración llamada COVID-19. Por otra parte, ya en la administración de Biden y con las administraciones sanitarias que tiene el gobierno de Biden y de Harris, se da paso a la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania es un estatus en cuestión, es un conflicto interno entre el poder geopolítico ruso, el poder geopolítico de la Unión Europea, pero sobre todo el poder geopolítico de la OTAN. La OTAN ha agotado un derecho internacional humanitario frente al Kremlin y ha permitido la invasión de fuerzas rusas a territorio ucraniano bajo pretexto que Ucrania no es un socio, no es un país miembro de la OTAN. ¿Sí? Y bajo este argumento, la administración Biden ha permitido que lleguen a Crimea fuerzas rusas y que desarrollen una escalada militar. Una escalada militar que hasta esta época llega a ser aislada. ¿Por qué llega a ser aislada? Porque en esos tropiezos internacionales de la administración Biden, el gobierno de Estados Unidos, de Trump, anteriormente anunció, entre el año 2018 y 2019, anunció el retiro de los Estados Unidos del Tratado de Proliferación de Uranio. El señor John Kerry, que fue secretario de Estado de los Estados Unidos, tuvo una presencia pasiva en la administración Biden. Trump gana las elecciones este 2024 y hay una posibilidad multipolar en el mundo. Hasta ahí llega la primera parte con las disculpas del caso. Vamos a retomar una segunda parte. Si les ha gustado, espero que le den un link a me gusta. Les habla José Antonio Ortuste por este canal. Adiós.